Bien, entonces seguimos con nuestra próxima cápsula con el envoltorio de la P. Primero hablamos de la cápsula S, sabiduría, de la cápsula de sueños, santidad y sensibilidad. Y allí conversamos un poco sobre José. Luego tomamos la I y con la I de integridad hablamos de ese hombre un poco desconocido, pero con una enseñanza muy fuerte, muy consistente, como es la integridad en un hombre que ama a Dios y ama a su prójimo. Urías, elitita. Ahora hablaremos de otro personaje muy importante entre la gracia, el tiempo de gracia que vivimos. Y vamos a hablar de la persistencia de Pablo. Pablo como un hombre persistente en sus planes, en sus propósitos, en sus creencias, en sus convicciones. Pero antes de entrarnos a conocer a Pablo, vamos a hablar un poco del significado del término. Y dícese que persistencia es lo primero que hay que hacer es proceder a determinar su origen etimológico. Y etimológicamente podemos decir que emana del latín y más exactamente del verbo persistere, que puede traducirse en mantenerse firme y quieto. La persistencia está considerada como un valor muy importante para alcanzar un objetivo y llegar a una meta. Los expertos de coaching dicen y reconocen el valor de la persistencia como una gestión del tiempo, la capacidad de planificar bien, la capacidad de desarrollar estrategias, la capacidad de inteligencia interpersonal y de los conocimientos técnicos y profesionales, entre otras cosas, pero que son tan relevantes para una persona persistente. Pablo fue un hombre apasionado, siempre con una disposición tenaz y determinado, con la persistencia para levantarse a pesar de las piedras del camino, las amenazas de muerte, los incrédulos y escépticos que no le creían. Él insistió, persistió y tuvo mayor resistencia cada día por sus convicciones. Ajá, pero bueno, conozcamos antes quién era Pablo. Hablemos un poquito de Saulo. Saulo de Tarso nació entre el año 5 y el año 10 en la actual Turquía. Por entonces era la ciudad de la provincia romana de Cilicia, en la costa del sur del Asia Menor. Era hijo de hebreos, descendiente de la tribu de Benjamín, criado como judío farisaico. Según estipulaba la ley judía, el 8º día fue circuncidado, instruido por el rabino Gamaliel y recibido por él una formación teológica fuerte y filosófica y jurídicamente estaba muy bien capacitado. Además, que hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Era políglota. Era un hombre de múltiples lenguas, pero también fue un hombre que persistentemente persiguió a los cristianos y participó en la lapidación de Esteban, el primer mártir de los cristianos. Tras la ejecución de Esteban,
Resulta que Saulo se dirige a Damasco para seguir su trabajo de encarcelar y exterminar a los cristianos. ¿Y sabes qué pasó? Cuando iba camino a Damasco, durante el camino lo envolvió una poderosa luz. Dice la Biblia que cayó al suelo tras oír una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad. Allí te indicaré lo que tienes que hacer. ¿Sabes que este escenario marcó un antes y un después a Saulo, quien fue un hombre persistente en la orden que había recibido de perseguir y acabar con los cristianos? Y a partir de allí, todo cambió, hasta su nombre. Se levantó y comprobó que no veía, pero absolutamente nada, nada. Estaba ciego, estaba totalmente ciego. Allí en Damasco permaneció 3 días, ciego, sin comer, sin beber, hasta que llegó Ananías a visitarlo por orden del Señor. Y le dijo: hola, Saulo, ¿cómo estás, hermano? El Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, ¿cierto? Y Saulo le dijo: sí, tiene razón, tiene razón. Ah, pero ¿sabes qué, Saulo? Él me ha enviado para que tú recuperes la vista y quedes lleno de su espíritu. Saulo no se opuso, sino que se dispuso, porque ya había tenido un encuentro con el que él llamó Señor. Porque si no te habías dado cuenta, cuando la luz vino sobre él, Saulo, reconoció quién era la luz que lo cegó. ¿Qué te parece? Ananías le impuso las manos y al instante Saulo recuperó la vista para luego ser reconocido como Pablo, el perseguidor de la iglesia primitiva, armado como legionario romano. Cae fulminado del caballo que montaba en su viaje a Damasco. Fue ciego temporalmente por la visión divina. Escuchó la voz de Cristo que se apareció y lo paró en seco. Y le recordó: ¿qué te pasa? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué sigues insistiendo en perseguir la verdad? Pero en ese momento, en ese justo momento, en ese preciso momento, cuando Saulo se cae, en ese momento, él queda ciego para el mundo, pero recibe la vista para el cielo. Aleluya. Recibe la luz del cielo. Recibe vista para ver lo que no veía, lo que no podía entender, lo que no podía reconocer. A partir de ese momento cambió la historia de Saulo de Tarso y empezó un hombre llamado Pablo, persistente, capaz de ver al Cristo que resucitó para él, y dejó de perseguir a la iglesia primitiva para enderezar sus sendas y transformarse en el que predicaría el evangelio a los gentiles, porque para eso fue llamado Pablo, ¿sabes? Ahora bien,
Saulo, en Levíticos 19:18, él conocía esta palabra. ¿Por qué? Simplemente porque él era estudioso de la palabra con su maestro Gamaliel. Y dice que en el Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y yo creo que en ese momento Saulo recordó y reconoció quién era el que le hablaba, porque él tenía esa palabra en su corazón. Y esa palabra que él tenía guardada en su corazón, él pudo reconocer esa voz en la voz del que lo llamó. Saulo, Saulo. En la ley, los judíos interpretaban este pasaje que le acabo de citar como que habían corrompido pues este mandamiento de Dios y lo señalaban como que aborrecerían al enemigo. Fíjense esto. En Mateo 5, 43, 44, relacionado con el Levítico 19, 18, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero realmente lo que dice el Levítico 19, 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos le dieron otra que, ¿cómo diría yo? Otra tonalidad a lo que Dios le había dicho en la ley. Y aquí en la gracia, cuando el Señor hace ya la obra majestuosa y somos salvos por gracia, Él les recuerda, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestro enemigo y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús condenó estas acciones nacidas de las traiciones. Con esto se puede entender que la conducta de Saulo no era sino un aprendizaje. Y por eso él tenía esta conducta extremista en perseguir a la iglesia. Por ese aprendizaje o mal aprendizaje que traía de la ley. Pero luego que Pablo fue llamado al ministerio, se describe como un judío de la tribu de Benjamín, un fariseo según la ley irreprensible. Eso lo dice ahí en Filipenses, capítulo 3. Y dice, has oído el dicho, si se elimina el mensajero, el mensaje también se elimina. ¿Lo has oído? Esto era precisamente lo que los fariseos querían hacer con relación a Pablo. Los fariseos querían desacreditar, descalificar, opacar el poder que había sido revestido Pablo por el Señor Jesucristo para hacer la obra en la iglesia primitiva, para hacer ese trabajo para el cual el Señor lo sacó de la ceguera, para darle la luz de Cristo, para que alumbrara a toda la población gentil de su época. Así que, pues, de esta manera ellos quisieron desacreditarlo, inhabilitarlo. Pero aquí tenemos al Pablo persistente. De aquí tomo la palabra de un hombre persistente. Él se levantó a defender su ministerio, a defender la fe que ahora estaba abrazando, a defender el resultado de una intervención divina y por ende contaba con la
autoridad y a la aprobación de un portavoz del Evangelio de la Gracia. Esto hace a Pablo un hombre ahora con una tenacidad, con una seguridad, con una persistencia y una convicción para mostrarle al pueblo gentil el evangelio de la reconciliación con Dios. Qué tremendo, estoy enamorada de Pablo, estoy enamorada de este hombre y quiero parecerme a él. Pero fíjate, el apóstol, antes de hablar de su nueva vida, describe su vida pasada como perseguidor religioso. Una mezcla explosiva. Y esto lo expresa para dejar por sentado definitivamente su vida no cambió por algún hombre que lo persuadiera, sino que hubo una intervención sobrenatural que hizo que Pablo diese un giro de 180 grados y repitió este escenario que ya antes le mencioné. Observa lo que dice en Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Esta era la actitud de un hombre cegado por la ignorancia. Sin embargo, una vez que Jesucristo se le aparece, cambia su perspectiva y recuerda el escenario en su encuentro divino. Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué tal? Pablo no le hizo ninguna otra pregunta. Pablo le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Shalom, gloria, qué palabra, qué pasión, qué hombre puede perseverar ante una situación como esta. Pablo. Esta salvación, Pablo la presenta como un acto de gracia. Ciertamente era de gracia porque Pablo no merecía este gesto de Dios. Dios le llamó con un propósito para que anunciara a Jesucristo entre los gentiles. Pablo pasó de ser un perseguidor a un predicador de la fe. Esa fe que antes él asolaba. Y esto era notorio, a tal grado que la gente glorificaba a Dios por la vida de Pablo. Mira lo que dice la Biblia. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a la iglesia de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían. ¿Solamente qué? Oían. Hablaban de Pablo. Decían de Pablo: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo nos asolaba, ahora glorifica a Dios en mí. Qué tremendo, qué tremendo. Solo un hombre persistente puede hacer esto que vemos en Pablo. Ahora, ¿qué puedo hablar de la persistencia de Pablo? En la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, dice y expone Pablo aquí expone su resumen, su currículum vitae, pues, el currículum vitae. ¿Ok? ¿Y qué dice? En el verso 23. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos
5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi propia nación, en peligros de los gentiles, en peligros de la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros en falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en ayuno, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, los que sobre mí se agolpan cada día la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Sobre todas estas cosas que Pablo padeció, él persistía en llevar el evangelio a todos los gentiles. Y podemos decir que gracias a la persistencia de Pablo, hoy nosotros como pueblo entre los gentiles hemos sido alcanzados. Necesitamos de hombres y mujeres perseverantes que se mantengan firmes en la centralidad del evangelio de Jesucristo para reconciliación de los hombres con Dios. Pablo presentó pruebas. Pablo dejó asentado su fe, su confianza, su llamamiento divino al sagrado ministerio. Y ellas son las mismas pruebas que debemos nosotros mostrar hoy como siervos de Jesucristo, hijos de Dios eterno. Fuimos llamados como Pablo, fuimos escogidos como Pablo. Así que la vida del apóstol Pablo habla por sí misma. Él había sido transformado, cambió su vida, cambiado a una nueva persona. Así también nosotros. Nuestra persona debe hablar más que nuestras propias palabras. Nuestro testimonio, somos cartas abiertas, como lo dijo Pablo. Nuestros testimonios deben hablar más que lo que nosotros proclamamos con nuestra boca. Así como Pablo dependió del Señor antes de que sus hermanos los apóstoles, así como Pablo dependió de nuestro Señor Jesucristo, así también nosotros. Así como Pablo fue aceptado por los demás líderes sin sacrificar la verdad del evangelio, de igual manera estamos nosotros llamados. Así como Pablo, en defensa de la verdad del evangelio, tuvo que enfrentarse a Pedro, el gran apóstol. Esto nos enseña que no hay intocables, sea quien sea. Si no está en la verdad y quiere meter el error, hay que enfrentarlo con decisión y con la verdad que está explícita en la palabra escrita. Así como Pablo confrontó a Pedro, así como está escrito. Déjame leértelo, para no caer en situaciones de así como que de dónde está sacando Celeste esto. Mira lo que está escrito cuando Pablo se enfrenta a Pedro. ¿Por qué se enfrenta Pablo a Pedro? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado
por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo murió de pecado? ¿Cristo ministró el pecado? De ninguna manera. Por si las cosas que destruí, las cosas mismo vuelvo a edificar, transgresor me hago. Repito esto, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. La persistencia de Pablo nos deja unas grandes riquezas espirituales. Nosotros debemos imitarlo a él, así como dice él en la Escritura, porque él imitó a Cristo. El perfil de este hombre de Dios se hace necesario hoy día entre nosotros. En este tiempo de un moverse de un mundo complejo, un mundo de oscuridad, un mundo que es absorbente, necesitamos ser persistentes en el llamado de hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y hasta aquí, mis hermanos, estas tres cápsulas importantes para que nuestra iglesia sea levantada, sea establecida, para que nuestra iglesia sea impacto en las tinieblas de este mundo. Necesitamos ser unas personas con estas tres características valiosas. Unas personas que llevemos en alto el evangelio de Jesucristo y que podamos decir, no vivo yo, vive Cristo en mí. Estas cápsulas de José como soñador, de sueños cumplidos, estas cápsulas de Urías como un hombre íntegro, estas cápsulas de Pablo como un hombre persistente, esta cápsula SIP que tiene acción prolongada, tal cual la efectividad clínica, así también la efectividad espiritual. Porque déjeme decirle que estas cápsulas están completas para que tú y yo seamos hombres tratados por la palabra con una acción prolongada. Paso a paso, poco a poco, va formándose en nosotros un carácter en Cristo Jesús, como ese carácter del hombre que fue llevado al madero de la cruz y que allí fue crucificado. Nosotros fuimos creados como imagen y semejanza suya, pero debemos también imitarle en todas sus virtudes. Hoy te entrego estas cápsulas llenas del amor de Dios, llenos de esta valiosa disciplina de Dios, y que nos da la bendición de ser soñadoras o soñadores, santos, sensibles a la voz de Dios. Nos da la capacidad de vivir en integridad, en lealtad y hacer justicia. Nos insta a persistir, a resistir al enemigo. Recuérdense lo que está escrito. Resistir al enemigo y el enemigo huirá de vosotros. La persistencia, la resistencia nos hará ser ejemplos para el mundo y que el mundo nos imite y sigan a Cristo. Bendiciones, amados. Nos veremos hasta la próxima entrega.